nuestra querida eh, Chere Ramos Graterol, hoy bañada en rosas porque llega su beba. Te felicito, Chere. Saeda Bon está en Kissimmee, Orlando Vera en Orlando, Ricardo Portal en Cocoa Beach, Ignacio Martínez en Weston, mucha audiencia aquí en el estado de Florida. Yoya está en Toronto y le manda cariños a Barbarita. Miber Quesada, le manda cariños a Barbarita. Y Meber Quesada está en Margarita. Ender Aguilera en Neuquén, Argentina. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Gloria Herrera en Bogotá. Doña María Alicia Sifontes, ¿cómo está usted? Nos saluda desde Caracas. Fleure Dávila en la República Dominicana. Victoria Ambrosino en The Woodlands. Gracias a todos. A ver, el amigo Juan Acuña hoy está por Ripley, en el estado de Nueva York, y nos dice que con muchísimo frío. Bueno, gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM en la ciudad de Miami. Muy buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel, y buenos días a esa audiencia querida que tenemos. Hoy es nuestro último programa del año, así que a todos ustedes les mando un abrazo fuerte, Carlos, Laura, Mariel y toda la gente que nos acompaña, y nos volvemos a encontrar el 6 de enero. Así será. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos e igualmente feliz Navidad, felices fiestas y lo mejor para el próximo año. Que se nos cumplan todos nuestros deseos y sigamos teniendo fe. Así será. En Madrid, en la producción informativa, Mariel Sofía Rodríguez. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días para todos y bueno, nada, feliz día y feliz último programa de este 2024. Esperamos que pasen unas felices fiestas y nos vemos el próximo año aquí en Conexión. Saludos a todos. Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días y le dedico a todo feliz Navidad para todos. Gracias. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 19 de diciembre, es el día de San Anastasio I, Papa, San Gregorio, obispo de Auxerre, San Nemesio. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, tenemos acá que la luna está menguando en Leo. La luna de Leo es la luna en la que usted es reina, en la que usted se impone reina y pues tiene el reconocimiento de todos los demás. Aplausos para usted. Y mañana tendremos el solsticio de invierno a las 4:20 de la madrugada. Del día sábado. Esto va a ser el día sábado. El sol entrará a las 4:20 en Capricornio. Y allí pues ya entramos hacia el fin del año. Y les adelanto que el 1 de enero lo tendremos con la luna creciente en Capricornio y el sol, por supuesto, en Capricornio. Resumiendo por el día de hoy, luna menguante en Leo, sol en Sagitario este jueves 19 de diciembre del año 2024, cuando estamos haciendo nuestro último programa del año, el programa número 226. Hoy es el Día Internacional del Emo. El término emo, también conocido como emo core, etimología del inglés emotional hardcore, es un estilo de música rock con un gran énfasis en la expresión emocional, reflejado en las letras confesionales de sus canciones. Bueno, en Chile es el Día Nacional contra el Femicidio. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Caracas con Pedro Pablo Peñalosa. Con él vamos a hacer el análisis político de lo que ha sido el año y de lo que nos espera. Aquí en Miami vamos a conversar con el doctor Rafael Peñalver, abogado y analista político. El juez que lleva la causa del hush money, el silencio, el caso de Stormy Daniels, ha desafiado la inmunidad que le dio la Corte Suprema a Donald Trump por ser presidente y continúa adelante con este caso. ¿Esto qué implica? Luego vamos a conversar con Luis Carlos Díaz,
quien ha seguido muy de frente y ha estado en todas las sesiones de la Corte Penal Internacional que tiene sobre el caso venezolano. Pues bien, ¿cómo cerramos a efectos de la Corte Penal? Se cierra la causa de Venezuela y qué podemos esperar para el próximo año. Con José González, el economista, vamos a comentar la decisión de la Reserva Federal que bajó otra vez la tasa de interés y qué podemos esperar en materia inflacionaria ya para el próximo año. Además, con José vamos a tocar el tema del presupuesto. La bancada republicana pues ha boicoteado el avance del presupuesto. Ya vamos a entrar en ello. En Bogotá vamos a conversar con Roberto Denis sobre el caso del llamado gringo número 10. ¿De qué se trata? Cuando Alex Saab sale en libertad, sale a cambio de la libertad de 10 ciudadanos estadounidenses que estaban presos en Venezuela. Uno de ellos, el número 10, es Edgar Marval. ¿Quién es Edgar Marval? ¿Por qué Edgar es noticia? Eso lo vamos a conversar con Roberto Denis, de Armando Info. Y luego vamos a conversar con Fernando Arriaza, nuestro compañero, a propósito del round robin de la pelota venezolana. El foro de hoy se lo vamos a dedicar a la adaptación de 100 años de soledad hecha por Netflix. Y esto lo vamos a conversar con el escritor Salva Gutiérrez Solís, quien está en Sevilla, y la guionista y crítica cinematográfica Mireia Villanova en Los Ángeles. Promete ser interesante este foro. Ese es el programa que hemos preparado para el día de hoy, 19 de diciembre del 2024. El 19 de diciembre de 1843, Charles Dickens publica el Christmas Carol, el cuento de Navidad. El 19 de diciembre de 1848 murió Emily Brontë, la novelista y poeta inglesa que solo escribió una novela, Cumbres borrascosas, y pues pasó a la historia de la literatura por esa novela, en 1847. Se ha llevado al cine ya y a la televisión en varias oportunidades. El 19 de diciembre de 1863 en Mortlake, en Londres, un distrito de Londres, se jugó el primer partido de fútbol en la historia. El 19 de diciembre de 1897, el presidente de Estados Unidos, William McKinley, anuncia la intervención de Estados Unidos en la guerra de Cuba contra España. El 19 de diciembre de 1906 nació Leonid Brezhnev. Fue fundamental como líder soviético durante la Guerra Fría. Fue el secretario general más longevo en el cargo después de Joseph Stalin. Murió en 1982 a los 75 años. El 19 de diciembre de 1908 se produce un golpe de Estado dirigido por el general Juan Vicente Gómez, quien en ausencia del presidente Cipriano Castro toma el poder y gobierna dictatorialmente hasta su muerte en 1935. 27 años estuvo en el poder. Juan Vicente Gómez pues se fue el cabito Cipriano Castro y es su compadre y le da el golpe de Estado a su compadre. 19 de diciembre de 1915 muere Alois Alzheimer, psiquiatra y neurólogo alemán, cuyo trabajo avanzó enormemente en la comprensión del cerebro. Es conocido por haber identificado el primer caso publicado de demencia presenil. Más tarde, a esta se le bautizó con su nombre, el Alzheimer. El 19 de diciembre de 1941, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler asume el mando supremo de todas las Fuerzas Armadas alemanas. 19 de diciembre de 1982, en el sector de Tacoa, en el antiguo departamento Vargas del Distrito Federal venezolano, hoy Estado Vargas, un voraz incendio consume la planta de generación eléctrica Ricardo Zuluaga. En el siniestro, que se conoció como la tragedia de Tacoa, fallecen más de 180 personas. 19 de diciembre de 1997 se estrena la película Titanic o Titanic, la película más exitosa del siglo XX y en su momento fue la película más exitosa en la historia.
La escribió y dirigió James Cameron. Obtuvo una recaudación de $1.800 millones. Ahora, ¿cuál es la película más exitosa? Avatar, que se estrenó en el año 2009. Avatar recaudó $2.923 millones. Avatar también es de James Cameron. De manera tal de que el señor Cameron tiene las dos películas más taquilleras de la historia. Y el 19 de diciembre del 2021, Gabriel Boric gana las elecciones presidenciales en Chile y es el presidente más joven en la historia de su país. Asumió la presidencia a los 35 años. Hace 3 años y todavía no llega a los 40. El 19 de diciembre de 1915 nació esta señora, Edith Piaf. Falleció en 1963 cuando apenas tenía 48 años. Y el 19 de diciembre de 1941 nació Maurice White de Earth, Wind and Fire. Maurice White falleció a los 75 años en el 2016. Y el 19 de diciembre de 1944 nació este caballero a quien consideraban el guitarrista más rápido del mundo, Alvin Lee de 10 Years After, quien falleció en el 2013 a los 69 años. El editorial con César Miguel Rondón. ¿Qué va a pasar el 10 de enero? Esa es la pregunta que tenemos todos los venezolanos en el centro de la cabeza. Con esa incertidumbre, con esa intriga, nos saludamos, nos despedimos, nos acostamos, nos levantamos. Algunos tienen la respuesta y la sueltan de forma categórica, tajante, con algo de prepotencia. Dicen, nada. El 10 de enero no va a pasar nada, y esa nada viene con grandes letras mayúsculas. Pues bien, dicen, el 10 de enero González Urrutia no podrá entrar a Venezuela, Nicolás Maduro se juramentará para un nuevo periodo y no va a pasar nada. Muy bien, pongamos que eso sea lo que ocurre. Vamos a detenernos en ese nada entre comillas. Si eso es lo que pasa, el señor Maduro habrá culminado abiertamente, descaradamente, el golpe de Estado que a través de Elvis Amoroso viene poniendo en práctica desde la noche del 28 de julio de este año. El señor Maduro entonces ya será un gobernante ilegítimo, no tendrá legitimidad de origen. Estará allí por una arbitrariedad, por un desconocimiento de la voluntad popular. Contará cada día con menos dinero. Contará cada día con menos apoyo entre los suyos y contará cada día más con el desprecio de todos los venezolanos. El 28 de julio, en una proporción de 67-30, los venezolanos le dijeron no, no lo queremos más a usted ni lo que usted representa. En el plano internacional, el señor Maduro estará cada vez más solo. No solamente sus aliados y vecinos, Lula y Petro, continuarán marcando la distancia importante, pasando raya como en un juego de metras frente a él, sino que sus grandes aliados, por ejemplo, Irán y Rusia, harán lo propio que hicieron con Bashir al-Assad. Le dejaron solo para que cayera. Otros piensan que la llegada de Donald Trump con Marco Rubio en la Secretaría de Estado se las pondrá más difíciles. ¿Quién sabe? A lo mejor se da. Pero lo que es importante tener en cuenta es que lo que vaya a ocurrir en Venezuela va a pasar dentro de Venezuela y por fuerzas internas de Venezuela. Por lo que sabemos, el régimen puertas adentro está horadado, lleno de fisuras, lleno de grietas, de fracturas.
Esa fractura que representó Tarek El Aissami, otrora un prohombre de la revolución, intocable, poderosísimo, hoy en día preso con toda su camarilla de cómplices, ladrones y delincuentes. Una fractura como esa, fracturas como esa, hay también adentro. Claro está, con otros nombres y otros apellidos. Y en ese cuadro, en esa estructura interna tan frágil y quebradiza, la presión de los acontecimientos y de las circunstancias hará lo suyo. Esto que ocurra en esa acera va a encontrar en la acera contraria a una oposición cohesionada, una oposición que tiene en este momento un liderazgo sereno, paciente, lúcido y valiente, encabezado por María Corina Machado. No ha pisado la señora Machado un solo peine. La señora Machado se ha mantenido con una firmeza encomiable, admirable. Ella, claro, pasa a ser la meta, el desespero, la joya de la corona de la causa represiva, pero no han logrado dar con ella, por más que se digan fanfarronadas en algún programa de televisión oficial. Lo que ocurre en Venezuela va a encontrar esa oposición en esa acera con una firmeza importante. Y eso es el detalle, ese es el detalle crucial, que cuando ocurran las cosas, pues haya una dirección política preclara y lúcida para saber a dónde seguir y para tomar las decisiones pertinentes. Por lo pronto, el 10 de enero es una fecha elástica, no es un día en particular, es un proceso, es un estado de ánimo. Después del 28 de julio, el 10 de enero se repite todos los días, a toda hora. Este es un pulso tenso que exige de nosotros los venezolanos paciencia, tesón y mucha perseverancia. Este es el último programa del año y lo cierro con optimismo, con mucho optimismo y con mucha fe. Inquebrantables el optimismo y la fe, porque a mis años he entendido pues que si soy venezolano, el pesimismo no cabe en mi naturaleza. El 6 de enero, como ya advirtió Flor Alicia, regresamos. O antes, al producirse la noticia, como solía decir Martínez Alcalá. El 6 de enero vamos a regresar con todo el equipo. El Día de Reyes estaremos de nuevo con ustedes. No traeremos ni oro, ni incienso, ni mirra, pero sí vamos a traer nuestra experiencia, nuestro entusiasmo y, por supuesto, todos los deseos y todas las herramientas y recursos físicos, materiales, técnicos e intelectuales para llevarles a ustedes el periodismo que hemos hecho a lo largo de toda esta vida. Periodismo limpio, honesto y lo más cercano posible a la verdad, a esa verdad tan elusiva y jabonosa que no cesamos en procurar. Les deseo a todos mucha, mucha felicidad y dicha en estas fiestas y lo mejor para el 2025. Y cierro con la frase que más me gusta de estos tiempos, con la que he cerrado todos estos mensajes a lo largo de todos estos años. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Y a las 9:25 vamos con las noticias más importantes del día de hoy. La Reserva Federal recortó su tasa clave de interés en 1/4 punto porcentual en su última decisión del año, que en la práctica debe aliviar un poco más lo que cuesta tomar dinero prestado.
Y en la señal que todos tenían en los ojos, el banco previó 2 bajas adicionales para el próximo año, menos de las que había anticipado anteriormente. Los indicadores recientes sugieren que la actividad económica ha seguido expandiéndose a un ritmo sólido. Previamente, en el año, las condiciones del mercado laboral cedieron y la tasa de desempleo subió, pero permaneció en un nivel bajo. Cita textual del comunicado de la Reserva Federal. Leo en Semafor la pregunta más importante en Washington hoy. ¿Cómo saldrán los republicanos del colapso interno que los atrapó ayer por la financiación del gobierno? Un parche de gasto de 3 meses implosionó en cuestión de horas cuando los aliados de Donald Trump instaron a los legisladores republicanos a rechazarlo. Una mala señal para la unidad del partido en el 2025. Y luego, el presidente electo y el vicepresidente electo, J.D. Vance, también lo hicieron. Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes parecían seguir buscando un plan B cuando salieron del Capitolio. Les quedan alrededor de 48 horas para evitar un cierre. Un problema con las conversaciones sobre un parche de financiación totalmente limpio, entre comillas. Los legisladores de ambos partidos apoyan agregar ayuda agrícola y para desastres al proyecto de ley de gasto de fin de año. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, advirtió a los republicanos que cerrar el gobierno perjudicaría a las familias que se reúnen con sus seres queridos y pondría en peligro los servicios básicos de los que dependen los estadounidenses, desde los veteranos hasta los beneficiarios de la seguridad social. Cita textual. El llamado zar de la frontera, designado por Donald Trump, Tom Homan, dijo que hay planes en marcha para deportar a inmigrantes indocumentados a gran escala y que necesitará fondos del Congreso para hacerlo. En una entrevista en CNN, Homan dijo que necesitará un mínimo de 100,000 camas para detener a inmigrantes indocumentados, más del doble de las 40,000 camas de detención para las que el ICE está financiado actualmente, y necesita más agentes para esta oficina para llevar a cabo las promesas de deportación masiva de Donald Trump. Homan también dijo que la administración entrante planea construir nuevas instalaciones de deportación en grandes áreas metropolitanas y volver a implementar redadas masivas de inmigración en los lugares de trabajo. Un avance potencialmente significativo para algunas industrias que dependen de los inmigrantes indocumentados. En Venezuela, el partido 20 Venezuela denunció que Ramón Bejarano, coordinador estatal de asociaciones ciudadanas del partido opositor en el estado Bolívar, está desaparecido desde el martes 17, sumándose así a la lista de dirigentes políticos y activistas detenidos en las semanas recientes. El activista Ramón Bejarano pasa a sumarse a una larga lista de detenidos y desaparecidos en Venezuela, especialmente abultada durante lo que va del 2024. 20 Venezuela es el partido que más dirigentes políticos tiene tras las rejas, seguido por Voluntad Popular y Primero Justicia. La ONG venezolana Una Ventana a la Libertad informó sobre la excarcelación del médico Eduardo Madrid Vázquez, detenido en el contexto de protestas contra el resultado oficial de las elecciones del 28 de julio. La organización explicó en nota de prensa que Madrid fue liberado la noche del domingo con medidas cautelares, luego de que fuera arrestado en la ciudad de Valera el pasado 29 de julio. Asimismo señaló que, en un principio, el médico estuvo recluido en un calabozo policial de Valera y posteriormente, el 25 de agosto, fue trasladado hasta la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo. De acuerdo a la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Madrid fue detenido cuando iba al ambulatorio donde trabaja como médico rural. El gobierno de Ecuador rechazó otorgar un salvoconducto al ex vicepresidente Jorge Glass a cambio de el salvoconducto para los miembros del equipo de María Corina Machado, refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas, resguardada por Brasil. La respuesta fue ofrecida el 18 de este mes por la ministra ecuatoriana de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld,
quien negó que se haya considerado un intercambio, tal y como lo sugirió el canciller colombiano Luis Morillo, quien a su vez aseguró que el gobierno de Maduro propuso el intercambio para resolver la tensión diplomática entre Quito y Caracas. Según la canciller Sommerfeld, la propuesta se dio entre agosto y septiembre por parte de Venezuela, Colombia y Brasil, pero el gobierno de Daniel Noboa se negó. No estamos a favor de la impunidad, no estamos a favor de la corrupción, y aquí no somos aliados del régimen de Maduro. Son 3 principios claros para el Ecuador. Cita textual. La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de España aprobó por una amplia mayoría una iniciativa de la oposición conservadora para pedir la liberación inmediata de los 2 ciudadanos españoles detenidos en Venezuela desde septiembre, José María Basoa y Andrés Martínez Adasme. La propuesta del Partido Popular, defendida por la diputada Bea Fanjul, denuncia, además, la represión y las violaciones sistemáticas de derechos humanos con el gobierno de Maduro. El portavoz parlamentario socialista Vicente Montaves destacó las gestiones que está llevando a cabo desde el primer momento el Ministerio de Asuntos Exteriores con la discreción necesaria y en coordinación con las familias. La última frase es una cita textual. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió hoy, jueves, desde Bruselas, unidad entre Europa y Estados Unidos para contener a Rusia y salvar a Ucrania. Tenemos que contar con la unidad entre Estados Unidos y Europa. Es muy difícil apoyar a Ucrania sin la ayuda estadounidense, y eso lo hablaremos con el presidente Trump cuando esté en la Casa Blanca. Eso dijo textualmente Zelensky. Al llegar a una cumbre de la Unión Europea en Bruselas, Zelensky insistió en que solo juntos Estados Unidos y Europa pueden realmente contener a Putin y salvar a Ucrania. Dominique Pellicot, el hombre acusado de haber drogado a su mujer durante al menos 10 años para que decenas de individuos la violaran en su propia vivienda, ha sido condenado a 20 años de prisión, la pena máxima tras ser hallado culpable de todos los cargos que pesaban en su contra en el marco de un juicio que ha conmovido a toda Francia. El Tribunal de Avignon, que ha resuelto que al menos 20 de los otros 50 acusados por el mismo caso también son culpables de los delitos que se les imputan, ha hallado culpable a Pellicot de violación agravada, por lo que incluirá su nombre en el registro de delincuentes sexuales. Los fiscales han dado cuenta de al menos 92 violaciones durante 10 años, aunque para la víctima durante años toda sospecha se limitó a lagunas temporales en su memoria. Hasta nuestros amigos nos decían que éramos la pareja ideal, dijo la señora Pellicot durante una larga y sosegada exposición en la que situó como primera fecha relevante el 12 de septiembre del 2020. Y así hemos llegado a la primera entrevista en la mañana de hoy. Vamos a la ciudad de Caracas, donde está el periodista Pedro Pablo Peñalosa. Pedro Pablo, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, un placer. Pedro Pablo, si te pido un balance de lo que ha sido este año políticamente hablando para Venezuela, ¿cómo sería? Bueno, a ver, de nuevo un año muy complicado. Yo lo que destacaría es que obviamente un principio se centraba en las esperanzas sobre el 28 de julio como una fecha con la elección presidencial que serviría para, de alguna manera, no como una solución a la crisis política venezolana, que es una crisis muy compleja, que no se resuelve solamente con una elección, pero que sí allanaría el camino para una solución, para una transición donde las partes, bueno, pudieran avanzar en una negociación, y también esto, por supuesto, con el acompañamiento y el reconocimiento de la comunidad internacional. Pero bueno, muy lejos de eso, el 28 de julio, lo que ocurrió ese día con la elección presidencial y los resultados anunciados por el CNE, lo que han hecho es agravar la crisis, aumentar, potenciar la crisis política venezolana. Y bueno, llegamos a este momento donde vemos que más bien ha aumentado la crítica desde la comunidad internacional, por supuesto el desencuentro, el que no hay un espacio de negociación, de diálogo entre las partes dentro del país. También esto se ha agravado, se ha complicado. Entonces, bueno, lejos de ser un año que ha podido tener un evento clave para buscar la verdadera normalización
del país, bueno, es todo lo contrario, se ha agravado y eso nos lleva a un 2025 cargado de incertidumbre, de dudas, de preguntas, de estas denuncias que ya usted también señalaba en cuanto al tema de los derechos humanos y esta preocupación que se genera a escala global sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Entonces, bueno, un año que prometía quizás allanar el camino a una solución, pues bueno, termina más bien siendo un año que agrava la crisis y que nos lanza a un año 25 también cargado de incertidumbre, de inquietud, de preocupación, ¿no? Siendo así, la pregunta de las 64.000 lochas, ¿qué va a pasar el 10 de enero? Bueno, el 10 de enero Nicolás Maduro debe juramentarse ante la Asamblea Nacional. Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral. Ese resultado fue validado, por decirlo de alguna manera, o respaldado por el Tribunal Supremo de Justicia, y agregaría un elemento fundamental allí, que es que la cúpula militar también ha manifestado su respaldo a ese resultado y a la continuidad de Nicolás Maduro, que entonces, repito, debe juramentarse ese día. Incluso si uno ve las declaraciones de parte de la oposición, en el caso de María Corina Machado, pues bueno, ha dicho que, digamos, se ha manejado con bastante prudencia sobre la fecha, señalando que, digamos, la lucha que ella encabeza no tiene una fecha de caducidad, no es que termine el 10 de enero, sino que tiene un objetivo a conquistar y que debe luchar en consecuencia para alcanzar esa meta. La misma plataforma unitaria, también en su último comunicado sobre el 10 de enero, también hablaba de, bueno, la importancia de la fecha, pero que no termina allí la situación, digamos, política venezolana, ¿no? Sino que, bueno, es continuar en la lucha que ellos vienen desarrollando. Y, bueno, sí, ciertamente, Edmundo González Urrutia ha tenido declaraciones que a veces mete algún matiz allí, pero sí ha hablado de la posibilidad de regresar a Venezuela el 10 de enero, pero ya vemos la respuesta que le ha dado el chavismo a esa posibilidad. Entonces, digamos, si uno toma en cuenta, incluso en el momento el presidente Petro también hablaba de que, bueno, que creer que hay la posibilidad de un cambio radical, digamos, en la política venezolana en estos días, lo veía cuesta arriba, tampoco uno escucha que haya esa expectativa de parte de otros, digamos, actores de peso en la comunidad internacional. Entonces yo creo que, bueno, claramente aquí lo que se espera es que Nicolás Maduro asume ese día la presidencia. Lo que está claro es que, obviamente, y eso tiene relación con lo que venía hablando, que no es que asume la presidencia de la República nuevamente y, digamos, se acaba el conflicto político y todo el mundo, digamos, da por bueno ese resultado, porque hemos visto lo que las declaraciones que ha dado la comunidad internacional y también la oposición venezolana, que no reconoce ese resultado. Entonces, digamos, no es el fin de la crisis, o sea, no es que asuma la presidencia de la República y aquí, digamos, todo el mundo acepta aquello sin mayor cuestionamiento, sino que muy por el contrario, es lo que venía señalando, lo que hemos visto, que digamos, sigue esa crítica, sigue ese desconocimiento, y por eso la incertidumbre, no sobre el 10, sino lo que vendrá después del 10. Yo creo que ese es el tema de fondo, en realidad, más de lo que pueda pasar el 10, que, repito, parece estar bastante claro, es que viene después del 10 de enero, ¿no? Sobre la reacción que va a poder en la comunidad internacional, que además teniendo en el horizonte el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y también todo lo que se ha generado allí, especulación sobre qué posición puede asumir el gobierno norteamericano con respecto a Venezuela, pero también los países de la región que han ido tomando posiciones. Leíamos recientemente las declaraciones del canciller colombiano y también el mismo presidente Petro, Lula también en Brasil, y nuevamente, bueno, que creo que es lo clave y también el gran desafío, bueno, ¿qué hará la oposición venezolana? ¿Qué hará lo que está en el terreno? Porque además tiene un año que es un año electoral nuevamente, pero además tiene el cuestionamiento sobre lo ocurrido el 28 de julio. Entonces, en realidad, por eso hablaba de la incertidumbre y de una situación bastante compleja en este contexto y que, repito, no tiene fecha de caducidad. O sea, no es que el 10 de enero, o sea, es el día D, que también tiene que tener mucho cuidado la oposición con eso, porque cuando tú marcas día D, al final esa D es de decepción, ¿no? Porque, bueno, vas esperando como esa fecha, y realmente no, es una cantidad de procesos que debes construir, y es también ese gran desafío, repito, que tiene la oposición, además en este momento de tanta presión. La represión, mientras se va incrementando, no cesa. He leído la noticia de la desaparición de Ramón Bejarano, dirigente del Estado Bolívar del Partido 20 Venezuela. Y por lo visto esto va a seguir no hay señales
de que se pueda llegar a algún tipo de acuerdo. Y tienes la situación de los asilados en la Embajada de Argentina. ¿Hasta dónde puede llegar esto? ¿Qué va a ocurrir en ese caso, Pedro Pablo? Sí, por eso hablaba de la presión que tienen los actores políticos que están dentro del país. O sea, porque es eso, no existe un canal de comunicación, no existe un espacio para el reconocimiento entre las partes. Mencionaba estos casos, también recordemos Jesús Armas recientemente, también un dirigente del municipio Chacao, digamos, ¿no? Y vemos también las declaraciones que ha dado el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, las declaraciones que dio recientemente también el fiscal de la Corte Penal Internacional. Digamos, hay un tema ahí sobre los derechos humanos, de preocupación, de inquietud, de denuncias que se han dado, y eso obviamente lejos de parecer que vaya a atenuarse, a amainar, bueno, ahorita viene más bien subiendo, ¿no? Entonces, por eso hablaba de esa presión que existe tan fuerte para la organización, por ejemplo, pensar en una participación electoral en este contexto, no solamente por lo ocurrido el 28 de julio y el cuestionamiento sobre los resultados, sino, bueno, tú tienes testigos y gente que participó en aquel proceso, ciudadanos común, de a pie, bueno, que están detenidos, algunos incluso han muerto en la cárcel, ¿no? Que hay esa denuncia. Entonces, imagínate tú organizarte en este contexto tan complejo. Por eso digo que para la dirigencia es un enorme desafío, en realidad. Y bueno, y cómo buscar ese espacio también de, si es posible, de reactivar una negociación, una comunicación, un diálogo que permita que esto se dé de una manera civilizada, o sea, en la medida de las posibilidades, ¿me explico? O sea, que no sea un tema que estemos hablando aquí de encarcelados, de perseguidos, de gente que está en una embajada ahí hostigada, sino, bueno, que hay un espacio de comunicación, o sea, para que esto sea, se lleve de una manera, digamos, civilizada. Y ahí creo yo también que tiene un peso muy importante lo que puede hacer la comunidad internacional. O sea, por eso yo digo que aquí, a partir del 10, o sea, porque tú puedes obligar al chavismo a revisar lo ocurrido el 28 de julio, cuando estamos ahorita evaluando lo que estamos hablando. Hay posibilidades de que el chavismo, la cúpula chavista diga, bueno, vamos a revisar. Pareciera que no. Ahora, tú puedes llevar a una negociación que diga, bueno, pero creemos un espacio de diálogo, de entendimiento, de revisar lo que está pasando, de cesar la persecución, el hostigamiento. Bueno, yo creo que todos esos factores pesan allí, y por eso hablo de un 25 que, bueno, que se asoma con mucha incertidumbre, con muchas dudas, con muchas preguntas, con muchas preocupaciones, porque obviamente, bueno, sigue la presión, no, o sea, la crisis, lejos de disminuir, bueno, más bien hemos visto cómo se va agravando, y seguramente irá siendo así porque también habrá una respuesta internacional, bueno, frente a lo que está ocurriendo en el país. Así es. Pedro Pablo, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana, y muchísimas gracias por siempre estar allí dispuesto cada vez que te hemos llamado desde el programa. Te deseo... No, muchas gracias. Te deseo para ti, todos los tuyos, tu familia, una feliz Navidad y lo mejor para este año 2025. Igual para usted. Gran abrazo, un placer siempre compartir con ustedes. Gran abrazo. Muchas gracias. Pedro Pablo Peñalosa desde Caracas. 9:44. Una pequeña pausa y ya regresamos. Allí se siembran muchas esperanzas para la causa democrática venezolana. ¿Cómo cierra el caso Venezuela en la Corte Penal Internacional? ¿Y qué podemos esperar en realidad para el próximo 2025? Si alguien ha estado presente en la Corte y ha seguido todo el proceso del caso venezolano, es el periodista Luis Carlos Díaz. Luis Carlos, muy buenos días. Luis Carlos, ¿me escuchas? César Miguel, un abrazo gigante, muy buen día. Gracias por atendernos. Muy bien. Luis Carlos, ¿cómo cierra el caso Venezuela en la Corte Penal Internacional? A ver, ¿tengo a Luis Carlos? ¿Estoy aquí? Muy bien. ¿Me escuchaste la pregunta, Luis Carlos? Perfectamente, César Miguel. Un abrazo grande y feliz Navidad también para tu audiencia. El balance de este año de la Corte Penal Internacional es que es un año que, si hacemos un balance, decimos que es el año en el que fallaron los mecanismos de protección alrededor de Venezuela. ¿En qué sentido fallaron? Dos organismos importantes estaban presentes en el país o tenían una misión activa con el país y no fueron suficientes para controlar la crisis de derechos humanos. Uno es la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que en febrero de este año fue expulsada del país
por denunciar la desaparición de Rocío San Miguel, y la otra es la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional presente en Caracas, y que además pudieron ver, mientras era su mandato proteger y ver las cosas que ocurrían en Venezuela, pudieron ver cómo pasamos de 300 presos políticos a más de 2.000 en el escenario postelectoral. Entonces, esto que es una pésima noticia para los venezolanos, porque el año ha sido agresivo, ha sido hostil contra nosotros, al mismo tiempo ha significado que la Corte hizo un cambio, y el cambio vino con asambleas de dos partes. En diciembre, el fiscal Karim Khan, que espera la cooperación del Estado venezolano, esperar complementar el Estado de un camino que se acababa, la investigación iba a seguir. Entonces, el balance ya de estas últimas semanas es un poco más optimista, porque se espera que en los próximos meses, es decir, se espera que en el año 2025 haya algún tipo de apertura de caso y que libren órdenes de captura o de comparecencia ante la... Estamos teniendo alguna dificultad en la comunicación con Luis Carlos, ¿no? ¿Me escuchas, Luis Carlos, ahora? Sí, te escucho, pero sí hay problemas de comunicación. Sí. Igual, mi próxima pregunta, para el 2025, ¿qué podemos esperar? Lo que se espera para 2025, César Miguel, es que la Fiscalía termine esto que llaman la etapa de investigación y pueda abrir un caso. Abrir el caso es que específicamente diga quiénes son los altos responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela y poder determinar cuál es el conjunto de víctimas afectadas por ese crimen. Cuando se abre ese caso, el fiscal libra las órdenes de captura o las órdenes de comparecencia. Eso es lo siguiente que debería pasar. Y bueno, si la Corte Penal lo hace en el primer trimestre del año o en el último trimestre de 2025, es algo que nadie sabe, es la información mejor reservada de la Fiscalía, pero está dentro de sus tiempos de trabajo, que el año que viene ya haya resultados concretos de la investigación sobre Venezuela. Esa es la meta, la orden de captura contra Maduro y sus secuaces, pregunto. No exactamente se puede decir nombre y apellido. Ellos tienen que determinar responsabilidades y por su mandato tienen que ser altas responsabilidades, pero hasta el día de hoy no hay ningún nombre que esté en la agenda. Todos los nombres son posibles, porque además se ha visto quiénes son los responsables de los crímenes de lesa humanidad. Luis Carlos, a todas estas, el régimen está como en una especie de locomotora represiva. No cesan para nada la represión. Hoy he comenzado el programa leyendo sobre la desaparición de Bejarano, un dirigente de 20 Venezuela en el estado Bolívar. Y la situación de los 6 asilados en la Embajada de Argentina en Caracas continúa cada día siendo más apremiante, más angustiante. Ante un régimen que se quitó la máscara en materia represiva, ¿qué puede hacer la Corte? ¿Qué puede hacer eso que llamamos la comunidad internacional? Por eso te decía al principio que es un año donde muchos mecanismos de protección han fracasado, han fallado a Venezuela y le han fallado a los venezolanos, y el 2025 debería ser el año en el que traten de enmendarlo. Hablo directamente de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que tiene el mandato de proteger y no lo ha cumplido. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que tiene el mandato de proteger a defensores de derechos humanos, a activistas, a periodistas, y no lo ha hecho, no ha ocurrido. Y también a esto que llama Comunidad Internacional, Unión Europea con sus ciudadanos en Venezuela, Estados Unidos y la manera en la que ha negociado con Venezuela. O sea, todas estas gentes tienen materia pendiente porque la represión no cesa y además sigue expulsando migrantes. Entonces, si alguien quiere atender el tema de la migración venezolana o la crisis humanitaria, en vez de estar discutiendo sobre cómo darle más dinero a Maduro con el tema de las sanciones y la licencia, lo que tiene que pensar es cómo cambiar el sistema político en Venezuela, que es lo que sí pudiese resolver crisis humanitaria, crisis de derechos humanos. Caramba. A ver, perdí crisis humanitaria, crisis de derechos humanos, y ahí se nos cortó Luis Carlos. Inmigración. Sobre todo la migración, que es un punto importantísimo para toda la región. Hablando de migración, en una conversación reciente esta semana, Tomás Páez, del Observatorio Venezolano de la Diáspora,
hablaba ya de 9 millones y pico de venezolanos en el exterior. Son demasiados venezolanos, eso es 1/3 de la población del país. Eso es un peso inmenso para la comunidad internacional. ¿Cómo se ataca eso, Luis Carlos? Se ataca con un cambio político en Venezuela, porque es lo que puede cambiar los proyectos de vida. La gente no está migrando de Venezuela porque el país esté sancionado. Eso es una mentira. La gente migra porque los proyectos de vida están suspendidos por una dictadura. A la gente le cercenan su capacidad de desarrollarse libremente y queda solamente un país para pequeñas burbujas económicas o para gente que cree que no dedicándose a la política puede hacer vida, y al final es mentira. ¿Qué está pasando? Que los venezolanos que están afuera ya se empiezan a traer, digamos, a reunificar a sus familiares, porque es más costoso mantenerlos dentro del país con la crisis económica por diseño que ha creado el chavismo. Entonces, esto es parte de la crisis de derechos humanos, porque son derechos económicos, derechos sociales, que el propio Estado venezolano le ha quitado a la población. Hay que recordar siempre, César, que cuando hablamos de la Corte Penal, hablamos de crímenes de lesa humanidad. Pero es que la mayor parte de los crímenes y la mayor parte de las víctimas en Venezuela son por derechos económicos y sociales. O sea, el Estado ha acabado con la vida de la gente, quitándole dinero del bolsillo o acabando con el alimento o las medicinas. Y eso genera muchas más víctimas que la propia represión y la persecución. Entonces, las dos cosas combinadas son lo peor y es lo que está expulsando migrantes. Entonces, miren, el Darién se va a quedar pequeño, y países como Colombia y Brasil, que no terminan de ser firmes con el tema venezolano, son los que van a cargar con el mayor peso de la migración. Una última pregunta. La burbuja se alimenta de aquellos que se desentienden de la política y tienen dinero para llevar una vida a otro ritmo. Eso es cierto. El venezolano el que no se mete en política está protegido, no le va a pasar nada. César Miguel, lo que ha ocurrido es más triste aún, y es que sí se meten en política, pero para normalizar a una dictadura. Lo que hemos visto con los grupos empresariales en Venezuela, grupos civiles y otros actores, es que terminan ellos operando políticamente. Son los que le pidieron el fin a las sanciones personales de Amoroso, son los que están tratando de que el lobby petrolero se imponga. Es todo lo contrario, se están metiendo a hacer políticas fuertes y tratando de desplazar a la oposición, tratando de desplazar a los actores políticos y librarse de ellos para poder normalizar una dictadura. Eso es lo que está ocurriendo en Venezuela, y es mucho más rudo que pensar solamente en que hay gente que se divorcia. Estamos en una era más bien de cínicos, y el cinismo que marca la agenda económica en Venezuela es muy rudo, y también es violatorio de derechos humanos, porque algo que hacen estos grupos es silenciar a las víctimas, silenciar a los familiares, censurar estos temas de persecución y de presidio, y eso es bastante grave. Luis Carlos, muchísimas gracias por atendernos. Y ya que estamos en el último programa, pues te deseo lo mejor a ti, a Naki y a toda la familia, lo mejor en estas fiestas, en esta Navidad, y lo mejor para el 2025. Muchísimas gracias, César, y que la esperanza informada sea nuestro día a día en el 2025. Así será, esperanza informada. Muy bien. Gracias a Luis Carlos Díaz. Son las 9:58 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Un individuo en Luisiana tiene la primera enfermedad grave causada por la gripe aviar en los Estados Unidos, según dijeron ayer funcionarios federales de salud. El paciente, que está hospitalizado, había estado en contacto con aves enfermas y muertas en aves de corral en su propiedad, dijeron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Es el primer caso de gripe aviar H5N1 en Estados Unidos que se ha relacionado con la exposición a una bandada de corral. Y la noticia de la infección llega el mismo día en que los funcionarios de California declararon un estado de emergencia para enfrentar el brote que se está extendiendo entre las vacas lecheras. El Departamento de Salud de Luisiana anunció durante el fin de semana que había detectado su primer caso humano presuntamente positivo de gripe aviar en un residente del suroeste del estado que estaba hospitalizado. El estado no proporcionó detalles adicionales inicialmente. Emma Herrock, portavoz del Departamento de Salud de Luisiana,
dijo en una declaración enviada por correo electrónico ayer que el paciente tiene más de 65 años y tiene condiciones médicas subyacentes. 9:59 de la mañana. Capicúa. Una pequeña pausa y al regreso nuestro foro de hoy. 100 años de soledad en la pantalla. La periodista Catalina Oquendo escribe en El País, desde Colombia. 100 años de soledad en Netflix. El arco de opiniones es tan amplio como los macondos que existen en nuestra memoria. Pero todos volvemos al libro. Hasta ahora, a una semana del estreno, la serie ocupa el tercer puesto en el top global de Netflix con 3.600.000 visualizaciones. Cita ella a Sergio Ramírez, el novelista nicaragüense. Al ser esa novela una obra que ha asombrado a lectores en todo el mundo, cada quien ha filmado su propia película y sus propias imágenes de los personajes, su propio Macondo. Dice acá la reseña, las críticas han ido desde la brutal de Sergio del Molino en este diario El País, que la calificó de ser una adaptación plana que jamás coge altura o cuya fotografía es más propia de un anuncio que de un drama, hasta las que destacan el rigor con el que se asumió la tarea y ponderan el trabajo de Mora, como la del crítico Pedro Adrián Zuluaga. En fin, vamos a hablar de 100 años de soledad en la pantalla. Recordemos, eso sí, que García Márquez había rechazado siempre todas las propuestas que le hicieron para llevar 100 años de soledad al cine. En este foro del día de hoy nos va a acompañar desde la ciudad de Los Ángeles Mireia Vilanova. Ella es productora de cine y televisión, guionista y crítica de cine, miembro de BAFTA y del Producers Guild of America. Mireia, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos y como estás en Los Ángeles, te agradezco el madrugonazo del día de hoy. Por supuesto, es siempre un placer participar en el foro, así que muchísimas gracias. Y al otro lado del planeta, más allá del océano, ya casi terminando la tarde del día, nada menos que en la ciudad de Sevilla, la preciosa Sevilla, está el escritor Salva Gutiérrez Solís. Salva, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Buenas tardes, César. Un placer, Mireia, conocerte. Y como siempre, una alegría participar en tu foro, en tu programa. Muchas gracias, Salva. A ver, ¿has visto, Mireia, 100 años de soledad en Netflix? De momento he visto solo el piloto. Netflix, de hecho, me invitó a la premiere de la serie que creo que hicieron en Los Ángeles el mes pasado y nos pusieron el piloto y luego hicieron un Q&A que fue muy interesante. De momento me falta ver el resto de la serie, he estado viajando las últimas semanas, pero tengo ganas de aprovechar las vacaciones para ver el resto de capítulos. ¿Y qué nos dices de ese piloto y del Q&A? Me pareció muy interesante. A nivel de producción, me parece realmente una producción, o sea, a nivel de logística, a nivel de escala, es realmente una serie increíble, porque es una producción que está rodada íntegramente en Colombia, con actores colombianos, en español, lo cual al final es una apuesta muy grande, que es la producción más grande que ha hecho Netflix en Latinoamérica, lo cual a mí me parece muy interesante. Y luego también me parece interesante, y eso es algo que se comentó en el Q&A, es que sí, García Márquez siempre se había negado a ceder sus derechos para una adaptación en el cine, pero que precisamente el formato porque él pensaba que la película no era abarcable en un largometraje, pero usando el formato de serie de televisión, que de hecho ahora va a haber una segunda temporada incluso, sí que hay espacio para poder explorar el libro de una manera que no sería posible pues si solamente tuviésemos 2 horas o 3 horas. Salva, ¿tú has visto 100 años de soledad? Sí, la he visto completa, César. Ajá, ¿y qué te ha parecido? Pues mira, te lo voy a decir sinceramente. Me ha parecido que es una serie, un producto audiovisual que está muy bien hecho, que está muy bien
realizado, que está muy bien producido. Yo ahora que tengo la oportunidad con Sony Pictures, que estamos llevando a cabo la adaptación de mi hilo de Twitter, Ajá. pues me estoy introduciendo en el mundo cinematográfico, ¿no? Muy bien, y la felicito. verdad, César, tengo algunas cosas muy claras con respecto a 100 años de soledad. Uno, la van a disfrutar infinitamente más quienes no han leído el libro que quienes lo han leído. ¿Vale? Yo creo que adaptar 100 años de soledad es algo muy complicado. Es una novela que estamos hablando de historia de la literatura universal, es enfrentarse a un gigante, a una historia gigante, y es muy difícil llevarla a cabo. Yo creo que la han llevado con dignidad, creo que la han llevado con pulcritud, pero creo, César, que a veces esa pulcritud se vuelve en contra de la propia serie, porque yo creo que deberían haber hecho una obra a partir de la obra de García Márquez, haber sido a lo mejor algo más libres, y han querido ser tremendamente respetuosos con el libreto de García Márquez. Pero en general no comprendo la crítica desaforada que algunos medios y periodistas están vertiendo, porque no la comparto para nada. Sí tengo que decirte que a mí la serie como tal no me ha emocionado, porque el libro sí me emocionó tremendamente. Y entonces, aunque son medios y soportes distintos, tengo que reconocer que la emoción que a mí me embargó cuando leía a García Márquez, con la serie no la he obtenido. No por eso dejo de aplaudir que es una serie muy, muy, muy aceptable. Y luego, César, yo creo que deberíamos tener en cuenta una cosa, que en el mundo audiovisual lo estamos encontrando con guiones y producciones auténticamente nefastas. Seamos sinceros con esta masificación que hay del mundo audiovisual, y que nos encontremos con algo tan maravilloso como es 100 años de soledad, una de las grandes historias de la historia de la literatura. Yo creo que es para aplaudir como poco a lo que ha hecho Netflix, porque estoy completamente seguro, porque en mi casa ha sucedido con mis hijos que han visto la serie y ahora se han animado a empezar a leer la novela de García Márquez. Yo creo que esto va a ser el anzuelo para captar a muchísimos lectores en todo el mundo. Me resulta muy interesante lo que has dicho, ¿no? 2 puntos, un subrayo, Salva. El primero, esto le va a gustar sobre todo a los que no han leído el libro. Sí, efectivamente. Y 2, me llamó la atención que dijiste algo importante y algo que tiene que ver cuando uno es el receptor de una obra de arte, sea escrita o audiovisual, y es que a ti te emocionó la novela, te emocionó el texto, la prosa de García Márquez, mas no te emocionó, no te produjo emoción una obra que ponderaste. ¿Qué opinas tú de este tipo de observaciones, Mireia? A ver, yo puedo entender que sí, al final es que cuando las grandes obras de la literatura son grandes obras por un motivo, y al final cualquier tipo de adaptación va a ser una decepción para la gente que realmente conoce estas obras. Entonces, con esto estoy totalmente de acuerdo. Y también creo que sí, que es una serie que puede llegar a muchísima gente, y creo que por eso Netflix Latinoamérica ha hecho una inversión presupuestaria tan grande con esta serie, porque saben que es algo que puede llegar a la gente, que puede gustar a la gente, porque aunque sea una novela difícil de adaptar, al final tiene muchos de los elementos en los que nosotros nos encontramos en las series actuales, que son pues violencia, pasión, dramas familiares. Entonces todos esos son elementos que nosotros vemos en cualquier otro tipo de series que también encontramos aquí. Entonces es una buena manera de enganchar a la gente, y es una muy buena manera, sí, de enganchar a una nueva generación a que descubra la novela, aunque sea a través de la serie. Hay algo interesante. Salva lo apuntó muy bien, y es parte de la crítica más fuerte, es la del novelista español Sergio del Molino. Y una de las que plantea es que la adaptación se queda a medio camino. No es prácticamente una reconstrucción. Por ejemplo, Ana Karenina ha sido llevada varias veces al cine, y en algunos casos de una manera magistral, igual que 100 años de soledad, igual que Guerra y Paz, perdón, por citar las 2 novelas de Tolstoy. Y
han sido películas en algunos casos maravillosas, ignorando o superando o partiendo de una creación distinta más allá de la novela. Pero en esta adaptación se quedan como a medio camino. Por ejemplo, 100 años de soledad tiene frases emblemáticas de la literatura en nuestro idioma. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano buen día había de recordar, etcétera, etcétera. Frases que uno tiene metidas en el cerebelo. Las cosas el mundo era tan primitivo que las cosas carecían de nombre. Y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Los adaptadores, los guionistas, no prescindieron de ello. Ponen esas frases, pero las ponen con un narrador amateur, sin ánimo, sin pasión alguna. Y yo recuerdo que el propio García Márquez una vez grabó en su voz Blacamán el Bueno, hacedor de milagros. García Márquez era de la costa colombiana, pero pronunciaba las eses, y él, que no era locutor, ni actor, ni mucho menos, le dio emoción a su narración, cosa que no ha hecho el narrador de esta serie. Entonces, ¿qué se queda como a medio camino? A mí, en lo personal, eso me produjo una frustración muy grande. César, sí. voy a ser muy sincero contigo. Sí, dime. Cuando empecé a ver 100 años de soledad, tuve exactamente la misma sensación que tú. Cuando empezó el narrador a hablar, lo primero que pensé, y se lo dije a mi esposa, esto va a ser un desastre. Sí, porque es verdad, el narrador es muy frío, es muy plano, no transmite nada. Nada. Y puede ser que parte de lo que te decía antes de la emoción que yo no he encontrado en la serie, y sí en la novela, también es por culpa del narrador, porque perdón, el narrador tiene mucha presencia en la serie, y la verdad que han puesto un narrador muy plano, muy soso, como decimos aquí en Andalucía, ¿no? Sin gracia alguna, no tiene, no hay compulsión, no hay nada, no transmite nada. Y yo creo que eso es uno de los grandes errores. Luego, la serie, seamos sinceros, la serie se deja ver. Yo creo que los actores, y además hay que reconocer que lo han hecho muy bien, que sean todos actores colombianos. En España no son conocidos los actores que aparecen en la serie, que eso puede ser un hándicap, y sin embargo, en España está funcionando muy bien. Yo creo que es la serie más vista ahora mismo de Netflix. Yeah. Y creo que, de todos modos, creo que hay más virtudes que defectos en la serie. Mireya, el esquema de producción han usado 2 directores. Uno a la primera etapa, y los capítulos 4, 5 y 6 los dirige Laura Mora, quien en un principio era de esa idea de que era imposible adaptarse en Años de Soledad. ¿Qué información manejas al respecto? Pues sí, efectivamente hay 2 directores, lo cual es relativamente poco, porque normalmente en las series de televisión lo que pasa es que cada capítulo, pues igual el director del piloto dirige varios episodios, pero luego hay más directores que van rotando. A mí me parece muy interesante precisamente, pues sí, que solo sean 2 directores. Algo que me pareció también muy interesante es que el hijo de García Márquez, Rodrigo García, que él es también un excelente director, es productor ejecutivo de la serie, lo cual a mí también me dio como un cierto sentido como de que había alguien ahí que no solamente son ejecutivos de Netflix, obviamente son grandísimos ejecutivos de todas las productoras, pero que también aparte hay una persona cercana al material que también tiene visión de director. Y luego lo que comentábamos del casting, yo creo que el casting es excelente porque realmente para los personajes principales me parece que hicieron castings como a 10.000 personas y acaban usando 20.000 extras. Entonces, eso sin que como productora es como menudo trabajo. Y realmente enhorabuena por ellos por haber encontrado, pues eso, realmente actores que pueden encarnar estos roles tan icónicos y tan difíciles. Ya. Y además tengamos en cuenta, Mireya, César, sí, adelante, que yo creo que el casting ha tenido que ser un proceso muy complejo porque todos los lectores tenemos en nuestra cabeza perfectamente, porque somos así, los lectores somos así, tenemos perfectamente el rostro de esos protagonistas de esta novela tan increíble.
y seguro que alguno se ha llevado un chasco porque no coincide con lo que tenía en su cabeza cuando lo ha visto en la pantalla. Pero yo creo que han acertado con el casting, porque yo Aureliano, por ejemplo, sí me lo imaginaba más o menos a cómo es la ficción, ¿no? Ya. Ahora, ¿cómo se ve Mireia? Porque hablaron ambos de todo este proceso que está llevando a la literatura. Y es que Netflix también invirtió unos cuantos millones de dólares en filmar, esto sí como película, Pedro Páramo. ¿Qué opinión les merece a ustedes esa adaptación de Pedro Páramo? Mireia. A ver, yo creo que Pedro Páramo es, de la misma manera que 100 años de soledad, es una obra inadaptable y aún así han hecho una adaptación muy decente. Yo creo que Pedro Páramo era una adaptación imposible y realmente muy difícil, y yo tenía muchísimas esperanzas con la película y me llevé una decepción bastante grande, además porque a mí Rodrigo Prieto me encanta como director de fotografía y me hacía realmente muchísima ilusión verle a él dirigir esta adaptación, pero creo que era un proceso demasiado ambicioso y que realmente no todo funciona para ser adaptado. ¿Y tú qué la sensación que tengo es la misma que la de Mireia. Además, creo y considero que Juan Rulfo es aún menos cinematográfico que García Márquez. Y la verdad, yo creo que ante esos casos, yo creo que los guionistas deben hacer un esfuerzo de distanciarse de la obra y proponer su propia obra inspirada en Pedro Páramo. Pero como intentes reproducir en imágenes obras que son tan personales, que tienen tantas capas, esos mundos tan íntimos del autor, creo que no funciona, y Pedro Páramo yo creo que es un buen ejemplo de eso. Muy bien. En resumidas cuentas, invitan a ver 100 años de soledad. Por lo que veo, no invitan a ver Pedro Páramo, pero invitan a ver 100 años de soledad. Sí, por supuesto, sobre todo ahora aprovechando las fiestas y que la gente va a tener tiempo para estar en su casa y ver contenido en Netflix o en otras plataformas. Yo creo que es una buena manera de pasar las Navidades. Sí, yo también lo recomiendo, y es más, seamos sinceros, es un producto que está por encima de la media de lo que te puedes encontrar en series de ficción hoy en día, y yo creo que, como decía antes, es una buena manera para quien no lo haya hecho, que espero que sean muy pocos, descubrir el mundo de un talento tan inabarcable como fue el de García Márquez. Creo que, no recuerdo a quién le leí, pero uno de los críticos más fuertes de la serie 100 años de soledad dijo: lo mejor de la serie es que obliga a leer o a releer 100 años de soledad. Quiero agradecerles a ambos de verdad la gentileza en la mañana de hoy, y ya que este es el último programa del año, agradecer que cada vez que les hemos llamado pues nos han atendido siempre con tanta gentileza y generosidad. Les deseo lo mejor en estas fiestas y lo mejor para el 2025, para ti, querida Mireia, para ti, querido Salva. Muchísimas gracias. Y que sea compartido. Felices fiestas para todos. Felicidades. Mireia Vilanova, de BAFTA Crítica de Cine desde Los Ángeles y desde la ciudad de Sevilla. En dos extremos teníamos a Salva Gutiérrez Solís. Sus famosos hilos de Twitter los van a llevar a una serie de televisión con Sony. Eso es una maravillosa noticia. Son las 10:22 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Habló el señor Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, y anunció un recorte de 1/4 punto porcentual en las tasas de referencia. Esto eleva el rango a entre 4.25 y 4.5. También redujo la Reserva las proyecciones de recorte de tasas para el 2025, anticipando solo 2 recortes en lugar de 4. ¿Qué nos dicen estos anuncios del señor Powell? Consultamos con el economista José González. José, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buen día, César Miguel. Un placer siempre estar con ustedes. A ver, ¿qué hemos de entender? ¿Qué nos espera luego de estos anuncios del señor Powell?
que la Reserva Federal ha cambiado su enfoque del crecimiento y el empleo, que se han mantenido estables. Se acaba de revisar el crecimiento del tercer trimestre a 3.1%, de 2.8 a 2.9%. Y seguimos generando empleo a pesar de un glitch, como se dice en inglés, de hace 2 meses en tasas bastante positivas. La desinflación, esa inflación que había bajado del 9.1 en junio del 22 a 2.4 en septiembre, el mes pasado cerró en 2.7, la inflación al consumidor. Y lo que pareciera preocupar a la Reserva Federal con los cambios que vienen, la turbulencia económica y financiera que anuncia la administración Trump, es que la desinflación se detenga y la inflación regrese y hay un cambio de enfoque y el mercado que esperaba y la Fed, que había indicado en septiembre que todavía pretendía cortar las tasas 4 veces más el próximo año, solo las cortaría 2, y en la conferencia de prensa dice que hubo un debate para hacer este recorte de 0.25. El mercado spook, se dice en inglés, se asusta, cae 1000 y pico de puntos ayer, poquito más del 2%, ¿sí? Y esta mañana está arriba a 203.0.48%, un poco más aliviado. A esto hay que agregarle el ruido político que ha generado el anuncio de las tarifas del presidente electo Trump, sí, y la discusión que estamos viviendo en este instante, César Miguel, que Elon Musk acaba de tener la discusión del techo de la deuda del presupuesto que nos pone siempre los nervios de punta a 4 o 6 meses. Y el mercado está muy ansioso en virtud de lo que puede ser una segunda administración Trump y los ruidos que nos puede generar en términos de la economía, pero la inflación no se termina de disipar. Esa inflación a la que se aspiraba fuera 2%, y ya la Reserva Federal dice que ya no espera que el próximo año cierre en 2.1, sino en 2.5, y que las tasas de referencia no bajen a 3, sino que se queden alrededor de ese 4 que estamos viendo hoy día. Ahora, esto manteniendo el señor Powell su autonomía, su independencia, y que no haya mayor inconveniente con el señor Trump, habida cuenta que el señor Powell ya dijo que él iba a permanecer allí por todo su periodo, ¿verdad? Correcto. El presidente de la Reserva Federal, de las 25 reservas, 19 que tenemos en el país, 19 si no me equivoco, es elegido, no coincide con los términos presidenciales, sino que por diseño overlaps, o sea, se van intercalando para que tenga esa independencia que le concede la ley. El presidente electo Trump ha manifestado que quisiera que renuncie, pero Powell ha dicho que no va a renunciar y no tiene ninguna forma de hacer que renuncie formalmente, salvo que cometiera algún tipo de infracción de tal magnitud que fuera forzado fuera. No hay ninguna posibilidad de que Powell renuncie a la Reserva Federal, y ya el presidente ha dicho tampoco que no va a buscar su renuncia. José, ¿puedes ahondar en lo que dijo el señor Musk, por favor? El señor Musk, estamos en una discusión sobre el presupuesto, sí, y esa discusión a la que se había llegado a un acuerdo en estas concesiones que se hacen entre republicanos y demócratas, contemplaba una serie de gastos en el que el Musk, que ahora es parte de esta comisión Dodge para reducir los gastos públicos, emitió un tuit ayer diciendo que no estaba conforme con el acuerdo hace unos días, y que cualquier congresista republicano que votara a favor de ese acuerdo debería, su reelección debería ser considerada en las elecciones de medio término. Se generó un ruido dentro del Partido Republicano, condena al presidente del Congreso, y se suman el vicepresidente electo Vance y el presidente Trump en las últimas 24 horas, descartando el acuerdo al que debemos llegar el viernes. Y si una vez, si el acuerdo no se llega el viernes, viene el receso navideño en el Congreso, pues volvemos a pasar lo de antes. El gobierno se detiene, no hay cheques de seguridad social, no hay cheques para los empleados públicos no pueden, no pueden trabajar, entran en lo que se llama furlong. Y el gran problema, César Miguel, es que Elon Musk no tiene ningún cargo público, no ha sido elegido para ninguna función, no tiene ningún poder delegado en un sistema republicano como el que vivimos. Y sin embargo, el presidente electo escucha a Elon Musk. Y de nuevo, un problema, me comentaban en Perú, ya estoy de vuelta en los Estados Unidos, si yo era
si el mercado había estado no a favor de la candidata Kamala Harris. El mercado no es partidario, el mercado privilegia la continuidad, no le gustan las sorpresas. Y el presidente Trump siempre está lleno de sorpresas y por eso vamos a ver estas volatilidades y la decisión de la Reserva Federal va en la misma dirección. Ahora, preveyendo presión inflacionaria, mejor hacer anuncios que hagan que el mercado se modere. Perdón. Esto le ha traído además una crisis política de envergadura dentro del Partido Republicano. Correcto. Sí, porque además está cuestionando el liderazgo reelegido que va a presidir ese Congreso que le toma asumir al presidente. Además, en el pasado estos acuerdos presupuestarios eran ideales. El presidente empieza con un acuerdo bipartidario de ambas partes y puede ir manejando la política económica financiera pública hacia adelante. Trump está pateando el tablero un mes o menos, sí, un mes exacto, antes de asumir la presidencia. Ahí es donde voy. Esto no es dispararse en el pie, José, porque absolutamente. Él ya es gobierno prácticamente. Correcto, y además el problema que recordemos, ya tenemos los resultados electorales finales. El presidente Trump ganó por 2.4 millones de votos, 1.6% del voto ciudadano, y tiene una mayoría simple muy pequeña, 3 senadores, 5 diputados. Cualquier iniciativa mayor que proponga en su nueva administración va a requerir de apoyo demócrata y el absoluto respaldo de su bancada. Al crear este ruido, por escuchar a Musk, sí, podría haberle dicho que no y silenciarlo, pero son muy cercanos. Está creando una crisis política que amenaza el buen inicio de su administración el próximo año. Y de ahí el nerviosismo de estos mercados. Los mercados de acciones han seguido subiendo. Sin embargo, los mercados de renta fija se han disparado. La tasa de bono de 10 años, que es el marcador del costo del dólar, que estaba ligeramente por encima del 4, ayer se disparó a 4.5. Es decir, los mercados de renta fija, que son realmente los que determinan las dinámicas financieras, están muy ansiosas con esta administración que con sus anuncios de tarifas, este ruido presupuestal, podría generar para una economía que esté en un equilibrio no precario, pero de alguna forma frágil por las condiciones globales y las tensiones globales, podría descarrilarla. Y eso es un poco, volviendo a la decisión de la Reserva Federal, más vale prevenir que lamentar. Vamos a dar una indicación al mercado de que las condiciones no son ideales y las tasas no van a bajar como esperábamos el próximo año. José, muchas gracias por atendernos, y ya que es el último programa del año, quiero agradecerte de manera muy, muy especial, pues siempre tu generosidad y tu cortesía de atendernos cada vez que te hemos llamado. Muchas gracias. Encantado, un placer siempre. Buenas fiestas. Sí, lo mejor para ti y tu familia en esta Navidad y en el 2025. Igualmente. Era José González, el economista desde Mebane, en Carolina del Norte. El juez Juan Merchan, quien lleva adelante el caso contra el presidente electo Donald Trump por el presunto soborno a la actriz porno Stephanie Clifford, mejor conocida como Stormy Daniels, ha dictaminado que el también exmandatario no tiene inmunidad presidencial en el caso, después de que su equipo legal intentara archivarlo, basándose en un fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué significa esto? Vamos a consultar con un experto aquí en Miami. Está el doctor Rafael Peñalver, abogado y analista político. Rafael, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. San Miguel, buenos días y muchas felicidades. Y qué casualidad tan grande que me haces esta pregunta y te tengo que contestar con una cosa totalmente distinta, pero que acabo de salir hace solamente unos minutos y le pone el final a este año. En la Corte de Apelación en Georgia acaba de dictar que Fani Willis, la fiscal que estaba llevando el caso en contra de Donald Trump, no puede seguir en el caso, la ha descalificado y eso en todos los términos prácticos quiere decir que se termina el caso de Georgia en contra de Donald Trump. La Corte de Apelación no llegó al punto de desestimar los cargos, pero en la práctica el hecho de que descalifiquen a la fiscal que ha llevado este caso haría casi muy difícil, muy poco probable que este caso vuelva a renacer. Así que si
combinamos esto con la decisión del juez Merchan, de la cual me preguntabas, de no desestimar el caso de Nueva York, pero sí congelarlo hasta que Trump termine su presidencia, y eso también está en apelación. Terminamos el año con una victoria total para el presidente electo Donald Trump. ¿Quién iba a decir eso hace 12 meses atrás? Es más, que ¿quién iba a decir eso el día 5 de noviembre, el día de las elecciones? Cuando Trump por la mañana, si perdía la elección, podía mantenerse como acusado en los dos casos federales y terminar en la cárcel. Y lo contrario, terminó el día en camino a la Casa Blanca. El caso de Georgia era el más sólido, ¿verdad?, en contra de Trump. Yo creo que el caso más sólido era el de Mar-a-Lago con los documentos. Ese era seguro que se pudiese ganar, pero la juez lo desestimó. La juez Cannon lo desestimó debido a la forma en que se había nombrado al fiscal en ese caso. El más de más importancia histórica, yo te diría que era el de Washington, porque era el caso contra el presidente que trató de quedarse en el poder a pesar de haber perdido las elecciones. Y por último, el caso de Georgia era el más amplio, porque era un caso estatal, pero era lo que se llama una red, un caso red donde habían 18, 19 acusados, y todo eso queda en este momento congelado hasta que se pueda nombrar otro fiscal, y el fiscal que se nombre si quiere o no proceder con el caso. Y como Trump está en la presidencia y no se puede mantener un caso contra un presidente en funciones, eso quedaría de aquí a 4 años, y como todos sabemos que justicia demorada es justicia olvidada, y aquí, en mi opinión, Trump entra a la Casa Blanca una victoria épica en ese sentido, una persona con el récord que él tiene en tantas cosas que normalmente descalificarían a una persona para ocupar ese cargo, y sin embargo ahí va para empezar un segundo término con todos los casos que tenía pendientes o desestimados o congelados. Y en el caso del hush money de la señora Stormy Daniels con el juez Merchan. Ese caso es el caso del juez Merchan, que el juez Merchan dictó que la inmunidad no le aplicaba a los actos de Trump con el pago a Stormy Daniels, pero al mismo tiempo dijo que iba a congelar la sentencia hasta después de que Trump terminara su presidencia. Así que básicamente, y todavía tiene pendiente una moción, hay otra moción que todavía el juez Merchan no ha dictado, que es la petición de Trump de que se le quite por completo el veredicto que el jurado lo encontró culpable, y que se borre por completo ese caso, porque fue electo presidente y no debería entonces, según ellos, un presidente entrar a la Casa Blanca con esta nube sobre su persona. El Trump ha logrado lo que quería con el proceso de dilatar. Le costó $78 millones que le pagó en honorarios profesionales a sus abogados, pero consiguieron lo que querían, y la Corte Suprema en particular lo ayudó cuando dilató su sentencia por 3 meses, y eso evitó que se pudiera tener el juicio de Washington antes de las elecciones. Rafael, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy, y ya que es nuestro último programa del año, muchísimas gracias por tu gentileza y generosidad cada vez que te hemos llamado. Ha sido un gusto de verdad compartir estos momentos históricos contigo, César Miguel, y con tu audiencia, y te deseo todo lo mejor a ti y a todos los oyentes en estas Navidades, mucha salud y nada, lo mejor para el año nuevo. Igual para ti, todos los tuyos, Rafael, lo mejor. Felicidades. Muchas gracias. Gracias. Rafael Peñalver, abogado y analista político aquí en Miami. Hace más de un año, el señor Alex Saab salió de prisión aquí en Florida y llegó a Caracas. La excarcelación se hizo a cambio de 10 ciudadanos estadounidenses que estaban presos detenidos en la cárcel allá en Venezuela. De esos hay un caso puntual, el número 10, que se ha dado en llamar el gringo número 10. ¿Quién es él? Edgar Marval. ¿Y por qué Edgar Marval es noticia puntualmente? Esto lo ha trabajado Armando.info. Vamos entonces a Bogotá y le preguntamos al periodista Roberto Denis. Roberto, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos.
Hola César Miguel, buenos días, un gusto estar contigo. ¿Quién es Edgar Marval, Roberto? Edgar Marval, como bien decías en la presentación, César Miguel, era uno de los ciudadanos que estaba detenido en Venezuela y que entró en el paquete, digamos, de 10 ciudadanos americanos que fue canjeado por Alex Saab en diciembre del año pasado. Marval es un ciudadano venezolano, pero también con nacionalidad americana, y por eso entró, digamos, en esa negociación diplomática entre ambos países. Nosotros publicamos recientemente, como bien decías, un trabajo donde, más allá de la historia, porque además es una historia muy fuerte la de Marval, en el sentido de que fue una persona que fue torturada, sufrió, digamos, vejaciones de todo tipo mientras estuvo detenido, digamos, para que la audiencia tenga una imagen de él. Es el ciudadano que estaba acostado en una camilla cuando bajan del avión los 10 ciudadanos americanos que al llegar a Estados Unidos, él está literalmente postrado en una camilla, es este ciudadano. Y hemos publicado una historia en la que, digamos, hemos revelado y mostrado algo más del trasfondo ese público que ya se sabía, y es que, bueno, Marval, digamos, su lado empresarial, financiero, de negocios, lo conectan con el mundo, digamos, del oro de Guayana. Él era una suerte de cambista, pero bueno, como bien sabe César Miguel, prácticamente todo el comercio de oro venezolano está marcado por la opacidad, por contrabando de oro, y algunas de las empresas de Marval, digamos, estaban en este circuito del oro venezolano que está saliendo de Venezuela por distintas vías, la mayoría de ellas vías opacas y de contrabando irregulares. ¿Él qué hacía puntualmente? Él básicamente es una persona que era una suerte de cambista, era una suerte, él no participaba directamente en el comercio del oro, pero sí, digamos, por empresas que pertenecían a él o las que él estaba ligada, se estaba moviendo, se movilizó dinero que era producto de, digamos, de ese comercio irregular de oro venezolano. ¿Y por qué estaba preso? Ahí hay muchas, digamos, muchas sombras, porque bueno, del caso de él nadie en Venezuela habló, nunca, digamos, ninguna autoridad se pronunció. Un poco lo que él alega es una suerte de, digamos, de venganza, digamos, por lo que era su rol en este circuito, digamos, financiero detrás del comercio del oro. Nunca hubo un pronunciamiento. Él estaba entrando de regreso a Venezuela, él había salido de Venezuela tiempo atrás, pero en 2023 estaba regresando a Venezuela, creo recordar agosto de 2023 estaba regresando a Venezuela, y apenas llega lo detienen, sin que se dijera más. Ahí a mí la verdad que no me gustaría entrar en especulaciones, porque claro, ni siquiera él aporta, digamos, toda la información, pero lo que está claro, o al menos uno podría inferir, que quizás estaba conectado con, digamos, este rol de él en este mundo del oro venezolano. Ya. Roberto, muchas gracias por atendernos en esta mañana, y siendo el último programa del año, muchas gracias por habernos atendido siempre que te hemos solicitado. Gracias a ti, César Miguel. Feliz Navidad para ti, la familia y toda tu audiencia, y feliz año nuevo. Gracias. Igual para ti, todos los tuyos, Roberto. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Roberto Denis, de Armando.info, desde la ciudad de Bogotá. Son las 10:44 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Hoy, a partir de las 6 de la tarde, los Leones del Caracas se enfrentan a los Bravos de Margarita, y TVV Network transmite ese juego. Después del juego tendremos con Gladys Rodríguez. Tendremos, antes de Gladys Rodríguez, La Última con Carla Angola, y luego de Gladys Rodríguez, luego de La Última con Carla Angola viene En Conexión con este servidor, y después es que viene con Gladys Rodríguez. Todo esto después del juego entre Caracas y Margarita, Bravos y Leones, a las 6 de la tarde por TVV Network. Y ahora, a hablar de pelota
con nada menos que don Fernando Arriaza. Fernando, muy buenos días. Buenos días, César Miguel, qué gusto saludarte y saludar a toda tu audiencia. Muchas gracias, don Fernando. A ver, ¿cómo va la temporada ya enfilándose al round robin, ya entrando en el round robin propiamente, la temporada de la pelota criolla, la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela, Fernando? Sí, César Miguel, ya hay 2 clasificados matemáticamente, los Cardenales de Lara y Águilas del Zulia. Navegantes del Magallanes y Bravos de Margarita podrían clasificar hoy. Magallanes no juega, pero si Bravos de Margarita le gana a Leones del Caracas de nuevo, clasifican tanto Navegantes como Bravos. Esto es lo que respecta a los 4 primeros que dan acceso al round robin. Y quedaría solo la pelea por los equipos que van a disputar el llamado play-in o serie de comodines. El 6º lugar contra el 5º. Ese 6º lugar que tendría que ganarle 2 juegos al 5º para ser el 5º clasificado, o el que llegue de 5º que tendría que ganarle solo 1 al que ocupe el 6º peldaño y entonces entrar como el 5º miembro del round robin. Si se dan esos resultados, que Bravos le gane a Leones, clasifica Margarita y clasifica Magallanes. Si Leones le gana a Bravos, todavía no clasifican ninguno de los dos. Ajá. Y todo queda sujeto a las últimas fechas del torneo. Vamos a verlo desde la perspectiva contraria. ¿Cuáles son los que quedan fuera definitivamente, Fernando? Ya Caribes de Anzoátegui está fuera, está eliminado. Tiburones de La Guaira todavía depende de sí mismo, aunque está en una situación muy complicada. Primero ha perdido 5 en fila, y eso lo tiene en una situación al borde de la eliminación. Si hoy Tiburones de La Guaira pierde su partido contra los Tigres de Aragua y Leones del Caracas le gana su juego a Bravos de Margarita, que será la transmisión de TVB Network, pues entonces La Guaira queda en una posición de virtual eliminación. Pero si La Guaira le gana a Aragua hoy y llegara a perder Leones, bueno, es una situación sumamente reñida, porque los 2 últimos juegos de la temporada regular serán entre Leones y Tiburones en el Estadio Monumental de la Rinconada. Fernando, ¿qué pasó con los Tiburones? Porque ha habido circunstancias que van más allá del juego en sí, del deporte en sí. Sí, ahí uno intuye y uno lee que hay una fractura interna entre Luis Sojo, que es el gerente deportivo, y Oswaldo Guillén, el manager. Eso se apreció claramente, César Miguel, en la entrega de anillos, la ceremonia implementada por Tiburones hace un par de noches en el Universitario. Cuando Guillén salió a recibir su anillo, no hubo el menor saludo con Sojo. Sojo no emitió ningún aplauso mientras los demás aplaudían cuando se le entregaba el anillo. Hubo lenguaje corporal muy evidente y actitudes muy claras. Hace algunos días, 4 o 5 días, Sojo le comunicó a Guillén que estaba despedido, y luego eso fue echado para atrás, desautorizando a Sojo y a un grupo de la gerencia de los Tiburones. Y eso, cuando hay ese tipo de ruptura en la parte de arriba, así sea en las oficinas, eso siempre se proyecta a la parte deportiva, César Miguel. Sí, además este señor, que se hace llamar el Tiburón Mayor, dando mensajes por las redes. Sí. Bueno, eso, ¿qué comentario puede hacer uno al respecto? Eso, claro. La verdad, no sé qué término cabe, y no sé si me está escuchando alguien por aquí que pueda comprometerme, pero es lamentable. Lo real es que es lamentable. Así es. En definitiva, ¿cómo calificas la temporada, Fernando, que la has cubierto a plenitud? La temporada ha sido buena, muy inclinada a la ofensiva. Y eso, bueno, el que le gusta el bateo habrá estado encantado. A mí en lo particular me gusta más una temporada de mayor balance, donde haya juegos de picheo, juegos 2-1, juegos 1-0, 3-2, y no constantemente juegos 12-7 y 14-9 y juegos de muchas carreras. Desde la perspectiva de novatos, uno puede visualizar que la temporada ha sido buena, que ha tenido calidad, porque están peleando el novato del año, peloteros de Grandes Ligas, como Luis Matos, como Iván Soto, que han jugado en las mayores,
con los Gigantes de San Francisco y los Orioles de Baltimore, y ambos siguen siendo visualizados como buenos prospectos para el sistema MLB, y muchachos de la propia liga como José Fernández, un muchacho clase A de los Caribes de Anzoátegui que ha jugado en forma realmente destacada, o Luis Swissville, un tercera base de gran proyección de los Navegantes del Magallanes que pertenece a los Marineros de Seattle, y así una variedad de peloteros que le han dado mucha energía al torneo desde el punto de vista de los novatos que han destacado abiertamente. Entonces, solo te refiero eso como una manera de ver que el torneo ha sido muy bueno y ha sido muy positivo. Muy bien. Fernando, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana y feliz Navidad, lo mejor para ti, todos los tuyos en estas fiestas y para el año 2025. Pues muchas gracias, César Miguel, siempre un gusto, siempre a la orden, gente querida, admirada, lo mejor para ustedes también. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Don Fernando Arriaza. Me ha llegado desde Portugal un libro de Cristina Pereira. ¿Por qué existe el dinero? Con ilustraciones de Marcela Muñoz. Es un libro infantil. Y dice acá, el dinero es una herramienta fundamental en nuestra vida cotidiana como adultos. Por lo tanto, es esencial inculcar desde temprana edad a los niños el conocimiento sobre su significado y la importancia de su gestión. Al hacerlo, les brindamos las bases para establecer una relación sana con el dinero y les mostramos las diversas oportunidades que se presentan cuando aprenden a ahorrar e invertir en su futuro. Y entonces aquí dice, dedicado a mi hija Eva y a todos los niños del mundo. Aprender a manejar el dinero es una de las bases que te ayudará a lograr tus sueños. El libro es muy inteligente y sumamente grato y bonito. Va y nos echa el cuento completito de dónde viene el dinero. ¿Por qué existe el dinero? De Cristina Pereira, con ilustraciones de Marcela Muñoz. Babidibú es la editorial. Descubre con humor y sabiduría cómo el dinero cambió el mundo, desde el trueque hasta las criptomonedas, y aprende también la importancia de saber gestionarlo correctamente, que es lo más importante. A ver, aquí se los estoy mostrando. ¿Por qué existe el dinero? De Cristina Pereira. Son las 10:56. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Una tabla de mármol presentada por Sotheby's como la más antigua del mundo, grabada con los 10 mandamientos, se vendió ayer por más de $5 millones, según anunció la casa de subastas neoyorquinas, a pesar de las dudas sobre su autenticidad. Tras una puja que duró varios minutos en la sede de Sotheby's, el objeto de 52 kilos, que se cree data entre los años 300 y 800 después de Cristo, durante el período romano-bizantino, se vendió por $4.2 millones, o $5.004.000 con tasas incluidas. Sotheby's había estimado el precio entre $1 y $2 millones. Descubierta en 1913 durante unas excavaciones para la construcción de un ferrocarril en lo que es hoy Israel, la tablilla lleva inscritos en alfabeto paleohebreo los versículos de 9 de los 10 mandamientos que aparecen en la Biblia y la Torá. No hay certificado sobre su autenticidad, pero igual se vendió. Algún crédulo hay, y con mucho dinero. Son las 10:57. Y así nos vamos por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Gracias pues por permitirnos estar allí, por habernos permitido estar con ustedes a lo largo de todo este año, a lo largo de estos 226 programas que hicimos en el 2024. Han sido ustedes sumamente gentiles y generosos. Hacemos la pausa,
de estos tiempos. Y vamos a regresar el lunes 6 de enero, el Día de Reyes. O antes, al producirse la noticia como clamaba Martínez Alcalá. En fin, vamos a estar aquí siempre para ustedes. Muchísimas gracias por habernos permitido estar allí. Tengan todos el mejor día posible. Un buen y reparador fin de semana, ya que mañana no venimos. La más feliz de las Navidades. Y que el 2025 sea bueno para todos.